Vuelve el espacio donde las ideas se enfrentan, las visiones se revelan y las voces que transforman el país tienen su lugar. Tú sabes cuántos dominicanos mueren por accidente, pero su capacidad de mentir es lo mejor que han hecho. Prepárate para escuchar lo que pocos se atreven a preguntar y lo que muchos necesitan escuchar. El mundo ha cambiado y República Dominicana ha cambiado. Traiciones que le han hecho a Leonel Fernández. El que no hizo las cosas correctamente, que pague sus consecuencias. Diálogos de Poder regresa con su segunda temporada, más intenso, más profundo y con nuevos protagonistas, figuras políticas, empresarios, jóvenes líderes, talentos emergentes y voces que marcan el rumbo de la nación. Nosotros somos anti-haitianos, pero no racistas. El día de hoy estamos muy agradecidos de tenerlos aquí a todos, ya que vamos a abordar un tema muy, pero muy importante en el ámbito político y también a nivel social porque nos afecta a todos demasiado, aunque no lo crean. Y esto es los principios de una campaña política exitosa, como decía nuestra maestra de ceremonia. Y tenemos aquí personas profesionales del área que han abarcado este ámbito tanto a nivel profesional como a nivel histórico. Por lo tanto, vamos a empezar hablando de lo que es clave para poder empezar este panel, que es sobre cómo definiría cada uno una campaña exitosa en una sola frase. Y quisiera empezar por Yaltel Román. Avance. César. Conexión emocional. Isaac. Atención. Felipe. Bueno, dijeron una frase, no una palabra, así que es muy difícil. Yo lo que diría es persuasión. Es quien tiene la capacidad de persuadir a la mayor cantidad de gente. La persuasión, eso es muy interesante. ¿Y cómo uno puede lograr persuadir a las personas con un mensaje que puede ser en muchas ocasiones muy abstracto, muy difícil? Como pasa en la política, uno no quiere venir con muchas propuestas, muchas ideas, pero cuando se da de cara con la política real, los idealistas como que se echan hacia atrás. ¿Cómo uno puede convertir eso en algo potable para llevarlo hacia la persona? Vamos a empezar por Yatzel. Yo precisamente utilicé la palabra avance y no otras porque, contrario a lo que muchos pensarían, a pesar de que no existe sustituto para la victoria, no generalmente en una campaña podemos medir únicamente el éxito sobre si se ganó la posición por la cual se postulaba. Perfectamente puedes tener lo que se llaman victorias pírricas. Efectivamente, ganaste una elección, pero en el trayecto terminaste destruyendo por completo y aniquilando tu base que te había llevado a esa victoria, y posteriormente, ¿qué es lo que termina pasando? Pues la pérdida de vigencia, la pérdida de influencia y casi que la pérdida de identidad hasta la total irrelevancia. Eso lo hemos visto incluso en la misma República Dominicana. Año 2016, ¿quién ganó la elección en República Dominicana? Un partido. ¿Quién la perdió? Otro. 4 años más tarde, ¿quién la ganó? El que había perdido en el 16. 8 años más tarde, ese partido que había ganado con 62% en el 2016, cae a un tercer lugar, pierde todas sus posiciones, queda completamente fuera del Senado, pierde la casi totalidad de sus alcaldías y queda disminuido hasta una base irreconocible. Entonces, por eso hablo del tema de avance. A veces cuando presentas tu mensaje, no se trata de convencer a la mayor cantidad de personas en esa coyuntura específica, sino sembrar aquella semilla que será cosechada con paciencia, con resiliencia y con coherencia. Felipe. Persuasión, porque hay que entender que las campañas y el ser humano por naturaleza es mayormente emocional, no es un tema racional. Una campaña nunca puede estar basada en el racional enteramente. Claro, está las propuestas, está el tema de rigor, que es presentar un plan de gobierno, pero al final del día es la persuasión sobre la base de la emoción. En una era donde estamos netamente bombardeados de información y de candidaturas, sobre todo candidaturas del estilo de la República Dominicana, donde son prácticamente generales. Estamos hablando de primero en febrero de un año per se, del 28, por ejemplo, municipales, y luego inmediatamente saltamos a la campaña general con los congresistas y a nivel presidencial. Eso es un bombardeo total. Hay que distinguirse rápido y de forma coherente, pero sobre todo sobre la base de las emociones. Por eso siempre insisto en el tema de la persuasión. Y es que hoy en día
mucha gente entendería que hay que invertir tiempo o dinero en convencer a aquellos que no tienen una opinión bien formada de tu persona. No hay tiempo para eso, en mi opinión. Lo que te deja de tiempo y de recursos una campaña es convertir la simpatía en intención de voto y el día de las elecciones esa intención de voto movilizarla. Y aquellos que de alguna manera pudieran sentirse atraídos a tu propuesta, atraerlos a tu bastión electoral. Pero no hay más tiempo para eso. Olvídense de la persuasión de aquellos que opinan en contra tuya. Porque hoy en día, con el nivel de bombardeo y de información y con la presencia de las redes sociales virtuales, la gente lo que tiende es reafirmar esa opinión, sea válida o no. Por ende, ¿qué te queda? En un mundo donde es más emoción que otra cosa, hay un bombardeo importante de información y debes distinguirte rápido, te queda un tiempo muy estrecho para convencer. El convencimiento o la persuasión hoy en día está basado en la reafirmación o la conversión de la simpatía en intención de voto y esa intención de voto movilizarla para que efectivamente sea un voto real en las urnas el día de las elecciones. Entonces ahí entra el voto indeciso justamente, que ese voto que no está polarizado de un lado a otro. Y eso se ha convertido hoy en día en una parte muy importante. Por ejemplo, en las elecciones de Estados Unidos, eso ha sido lo que por los últimos tal vez 12 años ha decidido, bueno, 12 años contando el 28, ha decidido los presidentes entre Trump, Biden, Trump ahora. Para usted, César Boyero, ¿cuáles serían los 3 principios innegociables para poder capturar ese voto indeciso producto de esa polarización que hay ahora mismo que los medios digitales han generado? Primero, la conexión emocional, la estrategia basado toda en la investigación. Esos son los 3 principios básicos que hay que tener. La investigación es la base de todo, porque ahí parte precisamente qué es lo que se está hablando, qué es lo que se está conversando, cuál es el espíritu, a dónde se quiere llegar, en dónde está tu foco. Esa investigación va a permitir que los diferentes actores dentro de la campaña tengan la línea estratégica. Y a través de la línea estratégica se va a basar a dónde vamos. Y a través de la emoción, el enamorar ese voto. Eso me parece muy interesante. Y muchas personas de aquí en algún momento han sido parte de ese voto indeciso, me imagino. Y probablemente han sido quienes tal vez han votado en blanco, tal vez porque no se identifican con una propuesta política. Y le quise hacer una pregunta al público rápidamente. ¿Quién de aquí, de los estudiantes o de las personas que no están involucrados en puestos políticos o a nivel electoral, quién de aquí en algún momento aspira a estar en un puesto electivo? Que tengan que ganar elecciones. ¿Quién de aquí aspira a eso? Levanten la mano sin vergüenza. No se preocupen. Ok, jóvenes, nos vamos. Vamos a ver. No tengan vergüenza, no tengan vergüenza. Pueden levantar la mano. Si me permite, yo quiero hacer una pregunta también. Dale. Son 3 preguntas. Primero, ¿cuántos de aquí son de Santiago? Levanten la mano. Ok, perfecto. Segunda pregunta, ¿cuántos aquí votaron en las elecciones municipales del 2024? Ok. ¿Cuántos de aquí se abstuvieron? Ok. Eso quiere decir que aquí o estamos ante un grupo de mentirosos o un grupo altamente excepcional, porque Santiago es la comunidad que menos vota de toda República Dominicana históricamente durante los últimos 30 años en municipales. 7 de cada 10 personas no votaron en Santiago en 2024, muy por encima de todas las demás demarcaciones del país completo. Ya ahí termino, más adelante voy a seguir argumentando un poco, pero de nuevo, o esto es un grupo muy excepcional o aquí hubo un montón de gente mintiendo, porque 7 de cada 10 santiagueros no votaron, ni en el 2024, ni en el 2020, ni en 1998. Yo apuesto que somos un grupo muy excepcional, la verdad. ¿Verdad que sí, público? Y por eso hay que entender cuál es la diferencia entre este grupo y la casi totalidad de santiagueros. Y ahora te quiero preguntar algo, Isaac, sobre eso mismo. Entonces, hablando de la abstención, la gente que no ha sido convencida por los políticos, ¿cuáles son esos errores más frecuentes de los políticos dominicanos en general? ¿Qué pasó ahí? Se cayó la botella. Claro, pero ustedes prestaron atención, ¿correcto? Entonces, esa atención es la que no tiene el 90% de los políticos dominicanos. A nadie le importa lo que el político dice, hace o piensa. Las campañas políticas, lo primero que requieren para combatir la abstención o para ganar una elección es llamar la atención de un electorado que hoy le aburre. El político tiene que entender
y siempre digamos que en mi firma partimos del hecho de que tenemos que ser lo suficientemente creativos para no pasar desapercibidos, partiendo del hecho de que lo más probable es que nos ignoren y que pasemos desapercibidos. El político hoy es una película de Netflix predecible. Y les pregunto al público, ¿a quién le gusta ver una película predecible? A nadie, ¿verdad? Tú quieres ver algo que te mantenga, tú quieres ver un thriller, ¿verdad? Algo que te genere suspenso, que tú no sabes lo que va a pasar. Eso es lo que yo creo que logra, primero, calar y conectar, porque todo lo que mencionan mis compañeros me parece brillante, pero creo que tenemos que partir de eso, o sea, para lograr persuadir, ¿verdad? Conectar, avanzar, tenemos que lograr atención. Y luego de que yo logro que me atiendan, que me presten 5 segundos, pues yo puedo comenzar mi misión de enamoramiento. Usualmente los públicos que tienen una tendencia mayor hacia la abstención son los públicos juveniles. En República Dominicana, si quieres puedo abundar en Sí, bueno, en República Dominicana, y esto es algo a lo que le he dedicado mi vida entera de análisis estadístico para poder precisamente profundizar sobre ello. Al contrario, los jóvenes son los que más votan. La mayor abstención está en el electorado de 55 años en adelante. Es algo muy similar al caso chileno, que Felipe conoce muy bien, donde en Chile había caído de manera estrepitosa la participación. Chile tenía previamente empadronamiento voluntario y voto obligatorio. ¿Qué quiere decir eso? A diferencia de República Dominicana, que desde 1994 tenemos cédula de identidad y electoral, que al momento en que sacas tu cédula ya estás en el padrón electoral. En Chile, hasta el año 2013, tenías que sacar tu identificación por un lado y tu padrón electoral por otro. Cuando sacabas el padrón electoral, tenías que votar. Del 2013 en adelante, Chile estableció que era automático el empadronamiento, pero ya era voluntaria la participación, y en Santiago de Chile votaban menos que en Santiago de los Caballeros. Chile, entonces, hace 3 años estableció el voto obligatorio. Entonces, esa gran cantidad de personas de 55 años en adelante, que eran los que habían perdido en Chile la mayor adhesión política, se vieron obligados a votar y ya vimos esa participación. 87% del padrón, casi 9 de cada 10 personas votaron, y cambió también por completo la inclinación ideológica del país. Que si en el año 2021 había ganado un líder universitario, progresista, alineado hacia una centroizquierda, en 2025 gana una persona que reivindica el pasado chileno y se convierte en la persona más votada en la historia de Chile, con más de 7 millones de personas que se adhirieron a eso. A eso me refiero, porque también eso es otra cosa a tomar en cuenta. Era muy probable que subiera, pero precisamente en el año 2021 un candidato gana con 3 millones de votos. En el año 2025 otro gana con 7 millones de votos. ¿Y dónde se ve esa participación? Principalmente en los sectores muy mayores de edad. También es algo a tomar en cuenta. Pero en República Dominicana, de hecho, las mesas electorales que tienen un padrón mayormente joven son los que muestran mayor participación en el país. Exacto. Entonces, partiendo de ese dato, que te agradezco bastante, porque la idea es, digamos, poder ilustrar a todos acá, siempre que uno conoce a un nuevo candidato, un proyecto político, tanto en República Dominicana como fuera del país, ¿qué nos dicen a nosotros? Miren, nos interesan 2 públicos, las mujeres y los jóvenes. Y eso es algo completamente redundante. Lo hemos vivido acá, en Panamá, en Costa Rica. O sea, es algo muy común. Y es raro incluso que sea común en Dominicana, porque, como tú bien mencionas, si el joven no es el público que más tiende a la abstención, pues sí tiende a ser, contradictoriamente, el público de enfoque constante de las figuras políticas que se dirigen a contiendas electorales. Siendo esta, digamos, mi realidad, ¿verdad? Pues, ¿qué uno hace? Tratar de hacer acciones tácticas a nivel de marketing político que logren persuadir, como bien decía Felipe, al joven, primero a que entienda que esta política propuesta cuenta con credibilidad y que va a solventar de manera entendible las problemáticas que a esa persona le preocupan. Nosotros entendemos que la abstención es algo que ha ido mejorando, y ahí me gustaría quizás escuchar las opiniones de los panelistas, pero yo en lo personal siento que estamos como retrocediendo en términos de batalla ideológica, cultural. Esta batalla, por lo menos en República Dominicana,
que era un país ideológicamente ignorante, porque no había una definición clara, por lo menos desde el 2000 hacia acá, de izquierda, derecha, centro, es algo que se ha ido reactivando y lamentablemente ha ocurrido desde los extremos. Tú tienes personas que son, digamos, de extrema izquierda acá, de extrema derecha, y entonces son los que educan al centro. Entonces, de alguna manera u otra, tienden a generar una polarización natural de quiénes son los profesores de esta dialéctica. Entonces, creo que eso en la región ha venido también combatiendo el tema de la abstención, porque estas guerras bien dramáticas entre izquierda, derecha, aborto, vida, pro gay, pro familia, pues son, digamos, unas batallas que son bien populistas e interesantes y la gente se suele mover por emoción, como decía Felipe. Cuando tú te mueves por emoción, como siempre ha ocurrido, porque eso no es nuevo en política, pues entonces se torna cool votar, se torna interesante, yo me siento parte de algo. Y eso va combatiendo la abstención que es producto de un aburrimiento del escenario político y de los personajes políticos. Entonces, creo que eso más o menos ahí, no sé si respondo a la idea, pero... Bien, con la parte de la abstención, hay algo que quería justamente tocar, porque tú mencionas que entonces los jóvenes son los que menos se abstienen aquí en República Dominicana. Bueno, de nuevo, partiendo de la premisa de que este público sea honesto y que no hayan sido un montón de mentirosos, este es un público joven y casi la totalidad nos dijo aquí, grabados y en cámara, que votaron. Y la mayoría son jóvenes. Entonces hay un tema ahí, los jóvenes usan mucho redes sociales. Y si algo que sucede con las redes sociales es el bombardeo constante de información, y como se mueve tan rápido, también así como llegan informaciones verídicas, llegan informaciones falsas. ¿Cómo en ese caso, que quisiera que cada uno diga un elemento importante y lo describa, qué elemento no puede faltar en una campaña contra la desinformación hacia un candidato? Que sucede en muchos países. Aquí se da y en otros países, en Estados Unidos yo he visto AI de Trump apareciendo en los peores lugares del mundo, igual también con Biden. O se hace un meme de él bailando en algún lugar. Bueno, Trump ya sale bailando de por sí. Así que imagínense hasta qué punto ha llegado. Y quisiera empezar por Felipe y seguir en ese mismo orden. Bueno, yo no invertiría mucho tiempo ni dinero en tratar de hacer una campaña educativa con respecto a la desinformación, porque eso partiría sobre la falsa, para mí falsa o insustancial o insostenible expectativa de que aquí se podrá regular de algún modo. Los medios masivos de comunicación nunca en la historia se han podido regular de una forma, a menos que apaguemos el Internet. O sea, la única aquí forma de regular las redes sociales es apagando Internet. Después no hay manera. Se puede actualizar el marco legal, podemos entrar en un debate sobre eso, pero en una campaña, si gastas el 40% del tiempo tratando de alguna forma de identificar, de persuadir y de movilizar, el resto del tiempo te la vas a pasar en una situación de acusaciones y de dime y direte. Y yo pienso que así como la del 2012 fueron la campaña presidencial que inauguró aquí la era de las redes sociales virtuales, no así la del 2008, no así la del 2010. 2008 fue en Estados Unidos con el tema de Obama, ¿verdad? Tenía su antecedente en el año 2004 con otros políticos que lo habían intentado ya. Pero la del 2012 aquí se inauguró básicamente esa campaña de las redes sociales virtuales. La del 2026 será en muchos sentidos las campañas de la inteligencia artificial, en vista también de que no todo será muy positivo, sino más bien me temo que será mucho más negativo que otra cosa, porque van a volar la cantidad de noticias engañosas, sofisticadas además, lo que se llama deepfake, si no me equivoco, que de alguna manera va a causar toda esta situación. Si ya lo vimos en Estados Unidos 2024, lo veremos como un efecto cascada en América Latina, incluyendo la República Dominicana. Por eso, hay que educar, pero eso tarda décadas. Educar a una población, a una ciudadanía, tarda años y décadas. Nosotros tenemos el tiempo en contra siempre en una campaña electoral. Aquí lo que hay que movilizar y persuadir, insisto en este punto, sobre todo aquellos que son más proclives a las ideas que yo estoy planteando, pero en el caso de la inteligencia artificial, más que educar, que sí es importante hacer un llamado a la regulación y demás, aunque no me lo crea, pero lo más importante es gestionar, porque en el 2028 la campaña negativa será abundante. Lo ha sido en épocas recientes, lo será aún más, o será una campaña negativa mucho más sofisticada, y para eso hay que estar preparado. Podemos decir que en 2028 vamos a estar enfrente de una campaña catastrófica a nivel de AI, redes sociales y videos falsos. Ya lo estamos.
Bueno, ya empezamos. Así que quisiera pasar con Isaac a abordar esa No, parte. lo mismo que Felipe. Pienso que quizás los escenarios para incurrir en aclaraciones, ¿verdad?, sobre fake news y ese tipo de acusaciones que se dan son quizás los debates, ¿verdad?, entre políticos, porque es donde, digamos, el adversario suele sacar esos trapos con los que él pretende ensuciar, en este caso, al otro político. Y en ese momento, pues, sin dar demasiada importancia, porque si algo no es cierto, no hay que darle de mucha trascendencia, pues se procede a aclarar. Pero estoy de acuerdo con Felipe y doy casi que un retweet en que no invertiría tampoco como consultor mucho tiempo dedicándome a defenderme. Yo creo mucho en hacer campañas que vayan proactivamente al ataque, no tanto a la defensiva. Perfecto. En tu caso, César Bollero, tú nos explicabas que ya estamos durante... Ya estamos en ataque. esto está pasando. Ya estamos Solo siendo que vamos a bombardeados. esperar, no. Ya eso llegó hace rato y antes de la inteligencia artificial. En mi caso personal, todo lo que me conocen sabe que a mí me toca trabajar el ser a la persona como coach y mentor. Y esta pregunta que tú haces me trastoca mucho porque una de las cosas que hay que trabajar mucho con los candidatos y con los líderes tiene que ver con su inteligencia emocional. Prepararlo precisamente para lo que viene, lo que significa una campaña sucia, lo que significa los fake news. Prepararlo para que entiendan la importancia de la coherencia de su actuar y prepararlo para que entiendan la importancia de la reputación. Porque al final lo único con lo que tú te puedes quedar es esa coherencia que tú puedes tener en tu vida y esa reputación que tú puedes vender de tu vida. Cuando tú estás blindado en ese sentido, te van a atacar, van a sacar muchas cosas de ti, van a buscar cualquier debilidad que tú tengas, pero lo más importante cuando llegue ese momento es que tú estés preparado psicológicamente para poder confrontar esa situación. Brevemente. Sí, quiero interjectar algo rápido porque no quiero que se pase la oportunidad. Obviamente, digamos que no dedicar demasiado tiempo, ¿verdad?, a incurrir en aclaraciones constantes. Sin embargo, todo escenario de ataque contra, digamos, un cliente mío, pues presta un escenario muy favorable para utilizar estrategias de victimización. Y eso, digamos que en marketing político, hablándole pragmático, funciona bastante. Las víctimas ganan campañas. O sea, digamos, nadie quiere que le tiren un tiro, pero si te tiran un tiro y quedas vivo, probablemente eres presidente. Entonces, las víctimas ganan campañas. Y eso es algo que yo le puedo mencionar acá, digamos, a modo de aportar a este panel. En el año 2024, cuando trabajamos la campaña de Omar Fernández a la senaduría, ocurrió esta situación de que todo el PRM empezó a, de alguna manera, bombardear, atacar a Omar, y desde el Estado, pues todos empezaron a apoyar a este candidato, al señor Guillermo Moreno. Nosotros, obviamente, éramos una campaña joven, de un equipo joven, y en un brainstorming se nos ocurre esta idea de desarrollar este video. Yo no sé si ustedes vieron el spot que lanzamos del piano, que él estaba tocando piano, salían estos mensajes negativos, y luego empezó, al final salía esta canción de Snoop Dogg, ¿verdad? Dr. Dre. Entonces, eso de todos contra Omar, y él tachar el contra y convertirlo en con Omar, es yo tratar de usar toda esta negatividad, todo este fake news a mi favor, ¿verdad? Y victimizar una marca política para que la gente entonces conecte con esa marca política. O sea que de todo escenario, yo creo que hay que verlo con sangre fría y tratar de sacar lo mejor a favor tuyo y en este caso de tu cliente. Perfecto, y me encanta que hayas brincado a la parte de historia, porque justamente es uno de los tópicos que queremos tocar aquí, sobre historias reales, aterrizar todo lo que estamos hablando a la experiencia de la práctica. Y quería hablar contigo, Yatzel, porque ¿qué ha sucedido en República Dominicana? Que hay campañas ganadoras que todos sienten que esa persona va a ganar y resulta que el día de la elección el resultado es otro. Depende a qué te refieres con que todo el mundo piensa que va a ganar. Me refiero a 2012. Bueno, en 2012 no había ninguna percepción en ese sentido. La primera encuesta Gallup, junio del año 2011, daba Hipólito Mejía 47%, Danilo Medina 33%, Partido Reformista 11%. Segunda encuesta, septiembre del año 2011, Gallup. Pueden buscarlo todo esto. Hipólito Mejía 47%, Danilo Medina 38%, Partido Reformista 9%. Noviembre del 2011, Hipólito Mejía 47%, Danilo Medina 42%, Partido Reformista 6%. En enero del año 2012 se alían la franquicia Partido Reformista
con Danilo Medina y sale la encuesta en febrero del año 2012, todo esto lo pueden ir buscando. Hipólito Mejía 47%, Danilo Medina 48%. Última encuesta, mayo del año 2012, Danilo Medina 52%, Hipólito Mejía 47%. Estuvo a lo largo de toda la campaña marcando exactamente lo mismo en Gallup. Claro, cuando le llevan... Vieron qué memoria, ¿no? No, pero justamente te quería aclarar, en política como no todo es sumar, hubo un problema, porque se mantuvo estancado cuando empezó con un alto pico. Se mantuvo estancado, pero ¿por qué? No supo identificar cuál era su electorado. Y ahí quiero ir. Aquí quiero marcar la diferencia. En el año 1994, República Dominicana tuvo una elección altamente competitiva, con una diferencia de solamente 20,000 votos entre el primer lugar y el segundo lugar. Eso llevó casi a la guerra civil. Hubo que reformar la Constitución, recortar el periodo presidencial en 2 años y convocar elecciones anticipadas. El presidente que llevaba 30 años marcando la vida política del país ya no iba a ser candidato rumbo al 1996. Lo lógico hubiese sido que su heredero natural estuviera dentro de su partido político. No obstante, otro partido que había sido adversarial con ese presidente que se retiraba tenía un candidato joven que logró argumentar mejor, que se parecía más al presidente que se retiraba. Y primera encuesta, abril de 1995, ese candidato joven de un partido de 13% va marcando 22%. Segunda encuesta marca 30%. Tercera encuesta marca 38%. Y cuando se ven a lo largo de todas las demás preguntas, porque las encuestas nunca se pueden ver sobre quién está arriba y quién está abajo, sino quiénes son esos votantes, se encontraba que casi la inmensa mayoría de sus votantes eran los seguidores del presidente que se retiraba. Esa persona eventualmente ganó la presidencia con aquel discurso que recordaremos, si los números no mienten, si todavía las matemáticas conservan su valor, no obstante el hecho de que de la ciencia ha desaparecido el mundo de los conceptos absolutos. La batalla la tenemos ya ganada, el camino malo está cerrado definitivamente a la maldad y a la demagogia, y abierto de par en par el patriotismo dominicano. Logró identificar quién era su electorado. El candidato que comenzó encabezando las encuestas en el 2011, al ver un presidente que se retiraba, tomó la decisión errada, con el lentamente de la retrospectiva, de asumir un discurso polarizante con ese presidente que se retiraba. Y entonces ahí habíamos visto 47% primer lugar, 33% segundo lugar, 13% tercer lugar y el resto indecisos. Terminó alineando a todos los seguidores del otro presidente con el candidato que inicialmente generaba desconfianza. Entonces, ¿por qué hago este resumen? Yo hago mucho énfasis en la data. Si tú no sabes qué tú tienes de frente, si tú no sabes qué le importa a las personas, si tú no sabes cuál es el electorado potencial, todo lo demás, tú puedes apuntar a todas las mayores emociones y nada de eso va a servir. Isaac hacía referencia a la campaña de Omar Fernández y vemos, por ejemplo, la siguiente estadística. Omar Fernández logró 70,000 votos de personas que marcaron a Luis Abinader. Eso quiere decir entonces que una gran cantidad de personas, a pesar de que vieron a la totalidad del partido de gobierno apoyando a otro candidato, decidieron a votar por uno distinto. ¿Cómo pasa eso? Ese candidato, y se lo reconozco aquí Isaac, que acaba de entrar Rafael Paz, él logró identificar cuál era su base potencial. Y brevemente quería entonces abordar... Déjame hacer una intervención claro ahí. Sí. ¿Ustedes vieron qué memoria? Era memoria. ¿Tú me permites hacer un ejercicio? ¿Quién recuerda qué dijo? Tiene que estar metido en el tema para poder entender todo lo que él dijo. La maravilla de lo que hacen los estrategas, como tu caso, es traducir toda esta información en líneas cortas para que realmente se pueda producir un producto vendible. Y entonces luego viene la maravilla como esta persona que tenemos aquí, que produce ese producto para que la gente pueda entender ese mensaje. Y transversalmente está la persona como yo, que hacemos que lo que él entendió, lo que él pulió, lo que él colocó para un producto en una pantalla, conecte con la emoción adecuada. Esa es la importancia de la investigación. Esa es la importancia de la estrategia. Esa es la importancia de comunicar bien. Cada uno de su área va a hablar maravillas sobre lo que hacemos, pero al final no es un punto aislado.
es un punto de muchas conexiones que requiere mucho análisis, que requiere mucho data, que requiere mucho estudio y sobre todo que requiere de una conducta disciplinada del candidato para que realmente todo esto se pueda materializar. Porque si el candidato no es disciplinado, si el candidato no escucha, si el candidato no cuida su reputación, ni lo que él hace, ni lo que él hace, ni lo que él hace, ni lo que yo hago, sirve para absolutamente nada. Y justamente hablando de los productos, ¿cuáles han sido sus productos más exitosos? Pueden decir uno. Empezando por Felipe. Producto, como una campaña. No, yo pienso que la resiliencia. Porque un político se va a pasar la vida perdiendo muchas más veces de las que habrá ganado. Y también es una lección para la vida, yo creo. Mi vida es la comunicación. Por ende, me parece que estoy de alguna forma habilitado para decirlo. La comunicación es fundamental, pero no es determinante. Las circunstancias dicen mucho también de que decide una campaña o no. Tu campaña puede ser la mejor, puede tener las mejores propuestas, puede despertar mayor simpatía que el otro candidato. Y las circunstancias son las circunstancias. Quienes están en la oposición lo saben de antemano, parten con una desventaja, que es que estás compitiendo, sobre todo con un presidente que va a la reelección, difícilmente. El último presidente que aspiró a la reelección que no se reeligió fue Hipólito Mejía. De ahí para adelante todos se reeligieron en más de una ocasión, desde Leonel Fernández, Danilo Medina y ahora el presidente Luis Abinader. Entonces, las circunstancias son cuestiones que no puedes controlar. La comunicación es importante y es decisiva porque la puedes manejar desde tu perspectiva y es lo que usted decía, que el candidato debe tener esa capacidad. Por ende, no tengo una historia así de éxito como la tiene mi brillante amigo desde el punto de vista creativo con la campaña de Omar, que ese spot, si nadie lo ha visto, pues estamos perdidos porque ese fue el mejor spot de la campaña 2024. Certificado. Pero sí una cosa que aquí como el coach no me deja mentir, que es la resiliencia de un político y de sus seguidores y sus partidarios. Porque sin resiliencia no vas a saber lidiar con el fracaso. Te vas a topar más veces con el fracaso que con la victoria. Entonces, tengo una pregunta para ti específica sobre eso, así que voy primero con César. Sobre un caso de éxito. Yo tengo muchos casos de éxito. Vamos con uno a ver. Porque, no, por un tema de confidencialidad no lo puedo nombrar. Pero, bien. Pero el verdadero caso de éxito se multiplica siempre, en mi caso personal, cuando tú ves que el candidato entiende lo que tiene que hacer, cuando el candidato se reinventa, cuando el candidato mejora su postura frente a la vida, cuando el candidato entiende su aquí y su ahora. Cuando eso ocurre, cuando logro que eso ocurra, estoy al frente de un caso de éxito. Pero difícil, porque el candidato te contrata para no escucharte. El candidato contrata a un estratega para hacer lo contrario. El candidato invierte dinero para convertirlo en gasto. Esa es la realidad de lo que muchas veces ocurre, que poco se habla. Pero cuando el candidato escucha, entiende, comprende que es lo más difícil de todo esto, los resultados son extraordinarios. Entonces, caso de éxito no lo podemos definir en que ganó una elección. Porque tú pudiste haber ganado la elección, pero atrás de esa elección tiene fractura del equipo, tiene situaciones incómodas, hay desamor, hay rompimiento de la pareja, hay una serie de factores que englobar. Bien, eso realmente me encanta como tú lo mencionas. Y yo entiendo que por el tema de ética a veces no se puede mencionar en algunos casos. Pero contigo, Isaac, conozco 2 casos. Aquí hay 3 aquí. Pestañen a ver cuáles son. Bueno, Isaac, te tengo una pregunta. ¿Cómo es el contraste de tú manejar, por ejemplo, en el caso de Omar Fernández, una campaña opuesta al oficialismo y en el caso de Costa Rica, con la candidata Laura, que ahora ganó como presidente, una campaña de oficialismo? ¿Cómo es el contraste, las matices? Es mucho más chulo desde la oposición.
se puede hacer, o sea, tú puedes quejarte de todo, criticar todo. Desde el oficialismo es más complicado porque tú obviamente tienes que tratar de matizar o tapar o defender quizás. Eres el responsable. Sí, o sea, o quizás no el responsable, pero tienes que quizás aceptar que hay errores y ver cómo tú igual logras conectar con una población o con distintas audiencias que no están de acuerdo con ello. Yo sí quisiera aclarar que yo, o sea, no considero que tengo productos ganadores porque creo que una campaña, vamos a ver, no la gano yo. O sea, yo soy quizás, o sea, una campaña política es muy compleja. Y es como, yo diría que un equipo de fútbol. Tú tienes portero, tienes defensa, tienes mediocampo, tienes delantero. Muchas veces, injustamente, el que más brilla es el delantero, porque anota los goles. Pero sin un portero tú no ganas. ¿Entiendes? Por ejemplo, si tú no tienes personas que te fabriquen, digamos, me parecería que políticas públicas creativas, innovadoras, como pudiera perfectamente hacer Hatzel o Felipe, la campaña pierde. Es un ecosistema. Correcto, una campaña no se gana solamente con marketing. Aunque hoy en día, obviamente, sí debo decir algo importante, y es que para una firma de marketing político, si esa firma no entiende que hoy la forma importa 2028 veces más que el fondo, esa firma no va a ganar. En una época donde Bad Bunny rompe récords, el fondo no es muy importante. Entonces, tenemos que estar claros de eso, aunque yo no creo en candidaturas sin fondo, yo. Y creo que, digamos, apoyarlas es hacerle un daño a mi país, para que seamos claros. Ahora, siendo pragmático, ¿con qué se gana? Con un buen producto y formas interesantes. Sobre lo que tú decías, el contraste es muy, o sea, son retos distintos. Previo a Costa Rica, en Puerto Rico nos tocó trabajar la campaña del alcalde Miguel Romero en San Juan, y era una campaña donde también era el oficialista intentando reelegirse frente a un candidato mucho más joven. Digamos que en esta campaña me tocó casi que a la inversa, porque el alcalde de Puerto Rico, el señor Miguel Romero, es una persona muy profesional. No pudiera decir que es un símil de Guillermo Moreno, pero sí es una persona, era como el adulto de la campaña, o digamos el menos cool. La contraparte vendría siendo en San Juan el que era como el Omar, ¿verdad? El joven, el cool, exactamente. Y ahí me tocó a la inversa, ahí me tocó trabajar con el candidato más conservador, el producto, digamos, menos comercial. Pero creo que comunicando sobre todo, yo creo que la clave está en saber comunicar de manera creativa lo que se ha logrado. La gente tiene que entender que el político ha trabajado, que los impuestos que han pagado han rendido. Y una vez tú le dejas claro eso a la gente, que hay casos, por ejemplo, por eso es tan importante la comunicación de gestión de gobierno, porque muchas veces gana un gobierno pero no sabe comunicar lo que está haciendo. Entonces llega el punto donde se quiere reelegir, y cuando se quiere reelegir la gente dice, ¿pero qué coño hizo? Entonces nadie sabe. Entonces ahí entonces en 4 meses quieren comunicar lo que no hicieron en 4 años. Yo creo que un buen político, un buen servidor público, un buen funcionario debe de entender que él tiene que hacer su trabajo y ser el mejor político que pueda ser, pero que tiene que estar constantemente comunicando correctamente lo que está haciendo, porque eso sirve hasta de transparencia. La gente tiene que entender, tiene que conectar con lo que haces, tiene que entenderlo, y ya bajo el entendimiento de eso, pues tú puedes ya garantizar reelección, pues una nueva oportunidad, etcétera. Pero te diría que son experiencias muy distintas, trabajar con un candidato de oposición y trabajar con un candidato del oficialismo. Obviamente es mucho menos dramático trabajar con un candidato del oficialismo porque tienes ventaja estando en el oficialismo, o sea, cuentas con ciertas favorabilidades que no la tienes en la oposición. Pero creo que ambos mundos son bastante interesantes. Yo le doy muchas gracias a Dios porque yo vengo del mundo del marketing, del sector privado, y pasé al marketing político y me parece una maravilla, me parece una serie de Netflix sumamente dramática, una novela que tú, o sea... Una buena idea que lo hicieras.
Sí, gracias a Dios. Entonces, es un cambio de sol a tierra prácticamente. sí, totalmente. Pero te digo que si algo creo que nos ha funcionado es que nosotros no somos políticos ni nos interesa. Entonces, venir del sector privado a través de trabajar con marcas e inyectar marketing y creatividad, llamémosle virgen, no politizada, no contaminada, pues lo que crea es que la comunicación sea todavía más creíble porque parecería ser algo que nunca nadie ha dicho, aunque todo está dicho. Pero digamos que lo clave en una campaña no es lo que dices, sino cómo lo dices. Entonces, creo que sí, o sea, creo que ambas experiencias tienen sus retos, son interesantes, pero son muy distintas. Y quería ir contigo, Yatsel, entonces, porque hay un tipo de campaña también que han sucedido en Latinoamérica y lo hemos visto, por ejemplo, en Venezuela, con Hugo Chávez. Esas campañas que son con un mensaje fuerte, que hasta han tenido revueltas anteriormente, como pasó en su caso. ¿Cómo toca entonces hacer una contracampaña a una campaña con esa energía, esa fuerza y en muchos casos hasta ciertas ilegalidades, como pasó en el caso de Venezuela? Bueno, en el caso de Venezuela y otros países tenemos que tomar en cuenta las crisis destructivas que vivieron previo a ellas, porque Hugo Chávez gana en 1998, pero previo a eso que hubo una caída en los precios del petróleo que obligaron a recortes bajo el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, un estallido el 27 de febrero de 1989, intentos de golpes de Estado, indultos y demás. Ahí no había nada que hacer. Y lo digo con dolor, porque eso significó la llegada dictatorial y destructiva. En el caso de Nicaragua, que también llegó otro dictador, pero ahí en el caso de Nicaragua quiero aprovecharlo para hacer una mención a un tema que es preciso tomar en cuenta, que son las reglas electorales y la demografía. He hecho mucha referencia a lo demográfico, pero ¿a qué me refiero con reglas electorales? En República Dominicana, desde 1966 hasta 1994, se ganaba con mayoría simple. Solamente tenías que sacar más votos que el segundo lugar. Del 94 en adelante es 50% más 1. En Costa Rica tienen el umbral de primera vuelta más bajo del mundo entero, que es 40% sin necesidad de margen sobre el segundo. La presidenta Laura Fernández gana con solamente 48% de los votos. En República Dominicana eso hubiese obligado a segunda vuelta. En Costa Rica ya es presidenta electa. Eso traza la pauta de la estrategia, porque por ejemplo en República Dominicana Isaac hacía referencia a la desideologización del país del 2000 en adelante. ¿Por qué ha pasado eso? Porque como se necesita una mayoría tan absoluta de votos en el país, la inmensa mayoría de candidatos del 2000 en adelante tratan de parecerse a todos los pensamientos posibles. En el caso costarricense, Laura Fernández sí pudo hacer una campaña polarizante, condenatoria de los demás, porque no necesitaba una mayoría absoluta. Y con el tema demográfico, ¿a qué me refiero? Con el tema de conocer quién es tu electorado potencial. Quiero poner dos casos, uno Santiago y otro con relación a Puerto Rico. Les hacía mucho la referencia que en Santiago prácticamente no vota el padrón en las elecciones municipales. Y eso, desde luego, tiene muchas lecturas, pero una de ellas también es la siguiente. Santiago tiene la población residente americana más cuantiosa de todo el país. Es decir, una inmensa mayoría de los dominicanos que viven en el exterior tienen orígenes en Santiago. Yo vuelo frecuente por aquí, por el aeropuerto del Cibao, y casi siempre soy el único que está volando con visa, porque la inmensa mayoría son personas que están volando con residencia. Muchas de esas personas están empadronadas en Santiago, pero viven en Nueva York y a lo mejor iban a venir para elección presidencial, pero no es verdad que van a viajar para una elección municipal. Eso quiere decir entonces que tu estrategia, si la estás calculando, para el padrón total de Santiago, puede que estés gastando recursos innecesarios porque va a llegar solamente una proporción de eso. Y con Puerto Rico quiero hacerles la siguiente referencia y que mencionaba Isaac, que es el caso de Miguel Romero, y con esto concluyo esta parte. Puerto Rico, bueno, primero, ¿quién es la persona más influyente de la cultura popular hispana ahora mismo? Bad Bunny, ¿verdad? Bad Bunny le dedicó su álbum completo, Debí tirar más fotos. Todas las canciones son un ataque directo al gobierno del Partido Nuevo Progresista anexionista. Bad Bunny pagó 37 vallas en contra de la gobernadora Jennifer González. Bad Bunny gritaba muerte al PNP, que es el partido de gobierno en Puerto Rico. Bad Bunny fue el orador principal en el discurso de cierre de campaña del candidato opositor Dalmau. Pueden buscarlo ahora mismo. Bad Bunny cierre de campaña, junto a Cani García, Residente y demás. Pero ¿qué pasa?
Puerto Rico es la población más envejeciente de toda América. Puerto Rico es la tercera población más envejeciente del planeta Tierra. Puerto Rico ha perdido el 17% de su población. Entonces, toda esa campaña basada en una juventud que en Puerto Rico casi no existe, no voy a decir que sirvió de poco, pero el PNP, a pesar de toda esta campaña de la persona más influyente en la juventud de todo el mundo hispano, creció en votos. Eso no quiere decir que lo de Bad Bunny fue irrelevante, pero como la juventud es mucho menos prevaleciente en Puerto Rico que en cualquier otro lugar del continente, esa no era la estrategia ganadora. Eso era un complemento, pero no era la estrategia ganadora porque la inmensa mayoría de personas eran entonces sí de 45 años en adelante. Y los invito a que vean un video del candidato Miguel Romero, con el cual trabajó Isaac Colón. Él identificó lo siguiente, y aquí sí concluye. Puerto Rico tiene una alta población dominicana. La inmensa mayoría viven en San Juan. Históricamente, el Partido Nuevo Progresista del candidato Romero era contrario a la población dominicana. Decían que éramos migrantes, que estábamos haciendo daño. Pero el Partido Nuevo Progresista es el partido que quiere ser el Estado 51 de Estados Unidos. Y después de mucho tiempo se dieron cuenta de algo. Los dominicanos en Puerto Rico no quieren ser puertorriqueños, quieren ser americanos. Entonces el PNP varió su estrategia y comenzó a enfocarse en el electorado dominicano de San Juan. Busquen ahora mismo Miguel Romero cantando el himno de República Dominicana, estrofa por estrofa, y gracias a que logró el 87% del voto dominicano en San Juan, es hoy el alcalde reelecto de San Juan, probablemente es el próximo gobernador de Puerto Rico y tuvo un asesor dominicano. Claro. Que los dominicanos allá, así como tú bien dices, deciden elecciones. Una cosa impresionante. Allá los dominicanos mandan, como diríamos acá. ¿Tú vas a hacer una intervención, César? Sí. Ahora sí se escucha. Mira. Se escucha bien ahí. Aló. Tocaron Venezuela y obviamente eso toca una tecla. Yo siempre le voy a preguntar al candidato cuando me convoca esta pregunta. ¿Cuál es tu elemento diferenciador? ¿Cuál es tu diferencia entre tú y nunca tienen esa respuesta? Pero, ¿qué pasó con Hugo Chávez Frías? Pasó algo bastante interesante. Él entendió en el 80 y pico que una frase lo cambió todo, por ahora. En ese momento él entendió de que el poder que tenían los medios y que en el 80 y pico. Él esa palabra lo cambió todo. De ahí en adelante lo que hizo fue prepararse comunicacionalmente para entender dónde estaba su nicho, cuál era su elemento diferenciador y entender qué era lo que tenía que decir. Y por eso es que trabajar en la investigación es sumamente importante, porque tú puedes tener una buena estrategia, pero puede ser una buena estrategia que no conecta si está en tu imaginario. La estrategia tiene que estar encontrando cuál es el elemento, en dónde está la gente, qué es lo que la gente quiere escuchar y qué es lo que la gente quiere interpretar. Lo grande, si pudiéramos denominarlo de esa manera, y le vamos a colocar una comilla, que llegó a hacer Hugo Rafael Chávez, tiene que ver con las piezas publicitarias, tiene que ver con las canciones que seleccionó, tiene que ver con el poder que logró capitalizar y con lo que logró neutralizar. Él lo utilizó de una manera que terminó siendo perversa, pero cuando todo ese poder se convierte de una manera positiva, los recursos también pueden ser de manera extraordinaria. Y lo que nosotros tenemos que trabajar y en lo que nosotros nos tenemos que concentrar, y por eso es que yo no trabajo con políticos malos, no me gusta trabajar con políticos malos. Y una de las cosas, yo le decía a mi amigo que está por allá, una de las cosas que yo hablo con un candidato cuando me contrata, es que yo le pregunto, le pido permiso para ser sincero. Porque en mi sinceridad le voy a decir, usted está equivocado. Usted no está en el camino adecuado. Y eso genera una relación odio y amor. Pero es que nosotros, y a mí me toca lo del tema de Venezuela, y por eso te pedí la palabra, el tema de tú preparar una persona que va a terminar haciéndole daño a tu propio país y que luego eso se va a convertir en daño irreparable, porque después no hay vuelta atrás, y que tú seas partícipe de eso, en el accountability, en la responsabilidad personal, no lo podemos permitir. Así que encontrar una buena estrategia para que pueda conectar, siempre te lo voy a decir, va conectado a esa investigación. Me encantó mucho que tocas la parte ética a nivel profesional de este negocio. Y yo sé que muchos de aquí, levanten la mano, ¿quién de aquí tiene negocio o le interesa estar en el mundo de los negocios?
Ah, no, ahí se levantaron la mano todo el mundo, por lo que veo, ¿verdad? Asimismo, entonces, vamos a hablar brevemente de la parte de los negocios. Quisiera que cada uno me hable brevemente de cómo fue llegar con su agencia de coach o de mercadeo político o de asesoría comunicacional. ¿Cómo fue llegar a ese primer político, cliente, etcétera, de manera breve? Empezando por Felipe. Bueno, yo pienso que, yo tengo la suerte de dar clases en la UAS, en maestría, y les digo a los jóvenes, a los más jóvenes, que es importante prepararse, el estudio y demás. Ahora bien, yo siempre le he dicho, que nadie te va a ir a buscar a tu casa por el talento que tú tengas. Que la única forma de abrirse paso es a través de, y lo hablamos en el Café Político, aquí hay algunos que estuvieron en el Café Político, que es el forjar una red profesional de contactos. Sin contactos, aquí Isaac no me deja mentir, me acuerdo de Isaac cuando se estaba haciendo la transición del sector privado al sector público, que yo no sé por qué lo hizo, pero fue una buena locura al final de cuentas. Bien, bien por él. Porque al final de cuentas hay que estar un poco loco también para meterse en política, meterse en campaña. Hay que tener un grado de locura. Pero lo más importante para poder llegar a un potencial cliente es que alguien te va a abrir una puerta que te va a llevar a ese cliente y te va a hacer ese contacto. La única manera de hacerlo es consolidar esa red profesional de contactos. Mi primer, vamos a decir entre comillas, cliente. 2. Y aquí hay un responsable de la puerta que se me abrió, que se llama Yatzel Román, que estábamos en la universidad, estudiabas Derecho, si no me equivoco, yo estudiaba Comunicación, y yo me le acerco y le digo que Ito Biso no me necesita en su vida, lo cual era totalmente falso, yo no me necesitaba para nada, le iba muy bien como diputado. Y lo fui a ver, nos caímos bien, Yatzel le habló maravillas de mí, pero porque habíamos forjado una amistad previa, y Yatzel me abrió la puerta con Ito Biso no, y ese fue mi primer cliente. Y esa es la única manera en este mundo de abrirse paso, que que tu red de contactos sea sólida y que tu reputación hable por ti. Bien, vamos con Isaac, que fue quien hizo la transición justamente del sector privado al sector público. Sí, sí. Todos estamos un poco locos, ¿verdad? Yo creo que, digamos, yo soy muy cristiano. Creo que mucho del éxito profesional tiene que ver con esta área metafísica, o sea, con Dios. Estoy de acuerdo con Felipe que sin relaciones, no solamente en la República Dominicana, en ningún lugar del mundo, es difícil avanzar sin relaciones, sin buenas relaciones humanas. Hay un buen libro que yo pudiera recomendar, es muy básico, pero es muy bueno, del autor Dale Carnegie, se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Y es un libro que a mí en lo personal, que era una persona ya en la universidad bastante como tímida, retraída, introvertida, pues me ayudó un poquito para desarrollar un poco más esas áreas. Pero sí, o sea, creo que las relaciones y sobre todo el estar bien ocupado todos los días en competir contigo mismo y no con los demás. Nosotros estamos en un país donde a cada rato uno se compara con otro, uno anda viendo qué tiene el otro y como que de eso se trata. Y yo creo que el éxito es, digamos, digamos, se va alcanzando, el poco éxito que uno pueda amasar acá, en tratar de competir bastante contigo mismo. Por ejemplo, eso que hizo Felipe con Bisonó, que dijo él me necesita en su vida, que entiendo que estaba en lo correcto, Felipe. Son cosas que son importantes en el área o sea, en materia de emprendimiento. Determinación, ser un poco fresco, o sea, atreverte a hacer vainas que después tú lo piensas 20 años para adelante y como que te da vergüenza, pero en ese momento lo hiciste. Tener 2 cojones, ¿verdad? Perdónenme el castizo, pero o varios, correcto. Entonces, estar dispuesto a, o sea, y entender eso, que en la vida se pierde más de lo que se gana. Un ganador es una persona que nunca se cansó de perder. Y creo que, bueno, que sí, que así como que medio lo resumiría yo, aunque sí debo decir que por lo menos mi empresa, digamos que yo quisiera dejarles acá a los estudiantes que están viendo esto. Ya quisiera irme un poquito personal.
Y es el mensaje de que ustedes todos pueden avanzar. El éxito es inclusivo, no es exclusivo. Nos han querido vender la idea de que el éxito depende muchas veces de un apellido, de familias de abolengo, de ciertas habilidades. Yo era una persona que en el colegio me llevaban a comer un helado cuando sacaba 70. 70. Y yo me puse a llorar una vez porque me quemé en clase de arte. ¿Ustedes saben lo que es esa vaina? En clase de arte. Y lloraba porque dije, coño, mami, que yo voy a ser pobre cuando sea grande, pues yo no sé, o sea, no saco buena nota. Al final, o sea, he podido echar un poco hacia adelante. ¿Y qué es lo que quisiera que los estudiantes se quedaran con eso, de verdad? Si ustedes echan hacia adelante, vamos a tener un mejor país. O sea, y es posible. El éxito es inclusivo. Lo que pasa es que el éxito no es fácil. Y muchas veces aquí teniendo tantos casos de, no sé, personajes como Mantequilla, entre otras hierbas del pantano, pues se vende un éxito muy ficticio que tú sabes, que es muy aspiracional. La gente quisiera que fuera así de fácil. No es fácil. Yo, por ejemplo, tengo, gracias a Dios, estoy bien, pero digamos que algunos problemas de salud por tantos años trabajando duro, porque el que no empezó a trabajar desde arriba, pues te tocó desde abajo, te toca subir más escalones, pero se suben. Entonces, eso es muy importante, no hay excusas para avanzar, se puede avanzar, y es muy importante mantenerse constantemente aprendiendo. Por ejemplo, estos paneles, yo les agradezco a las personas que están aquí, que han dedicado su tiempo a escuchar, no tanto a mí, yo creo que a los demás panelistas, que son personas que considero muy superior a mí. Personas, por ejemplo, como Rafael Paz, que está aquí, que tiene mucho que aportar al país, que admiro bastante desde hace mucho tiempo. Juan Ariel Jiménez, te felicito a ti por hacer este tipo de actividad. Y creo que o sea, me llena de orgullo ver que tantos dominicanos están aquí. Esto está lleno, señores, interesados en política, interesados en este tipo de diálogo. O sea, esto de verdad que no solamente orgullo, sino de esperanza de que creo que van a haber muchas personas exitosas fuera de este salón. Así sea. Vamos también ahora con César. Tú sabes que yo no me considero una persona exitosa, pero sí un triunfador. Porque al final el éxito es muy relativo y es de acuerdo a tu perspectiva. Y me considero un triunfador porque he logrado tener en República Dominicana, y específicamente en República Dominicana, trabajar con personas que han sido increíbles. El vivir la transformación de una persona, el ver cómo puede cambiar un ideal, el entender una filosofía distinta, el poder generar un compromiso de otra magnitud, verlo como no podía transmitir un discurso de una emoción y luego ver lo que es capaz de transmitir ese discurso, eso produce a mí un orgasmo. ¡Wow! Y me disculpen el término, pero soy así. Eso produce en mí una pasión increíble. Y ahí yo creo que es donde está realmente esos casos que tú nombrabas más temprano. Hay algunas personas con las que yo no he podido trabajar, como Gloria. Una vez fui a una reunión con ella no se debe recordar, con un estratega. Yo estaba allí, yo estaba loco porque lo contratara, porque era mi oportunidad de trabajar con Gloria, no otra vez con Gloria. Pero reconozco la evolución que tú has tenido en estos días en un foro que también te pude ver la postura, cómo ha cambiado, cómo se ha modelado. Aunque no trabajé con ella, tú poder observar eso cuando tú trabajas con la conducta humana, cuando tú trabajas con la persona, cuando Jeffrey estuvimos haciendo algunas cosas en conjunto. Mira, eso es tan increíble, porque es que allí es donde empieza el verdadero cambio. Cuando la persona es capaz de liderar su vida y cambiar su vida, es capaz de liderar a otra. Tú no puedes liderar la vida de nadie si no puedes dominar la tuya. Todo comienza por ti. Y por eso disculpa que te nombre y te coloque como ejemplo, porque todo comienza por ti.
Y esto no tiene que ver con la perfección, esto no tiene que ver con temas éticos, y esto no tiene que ver con lo que se publica. Esto tiene que ver con la esencia que tú puedes ver de una persona, cómo esa persona es capaz de transmitir un mensaje, cómo esa persona es capaz de conectar, cómo esa persona es auténtica hasta cuando te saluda. Eso realmente te hace un triunfador. Lo que tú puedes hacer con eso luego se va a convertir en tu propio éxito. Y el hecho relacional, como lo comentaban los amigos, es sumamente importante. Yo no me vendo. De hecho, creo que soy malo vendiéndome. Pero tengo embajadores de marcas que son personas que han vivido, que han experimentado el proceso y que han entendido lo que significa realmente esa transición y me han permitido en la República Dominicana pasar por un sinfín de políticos y empresarios exitosos. Y si quisiera dejar un mensaje final en este sentido, es que, mira, qué importante es que te conozcas. Qué importante es que definas cuáles son tus valores. Qué importante es que entiendas para qué estás metido en lo político o en lo empresarial. ¿Cuál es tu hecho diferencial? Y lo más importante, entender cuál es el legado que tú quieres dejar. Porque cuando tú tienes claridad en todo eso, de ahí en adelante el trabajo de todos estos amigos que traen aquí se facilita. Gracias. Bueno, ahora es muy importante el concepto, como tú mencionas. Y ahora vamos con Yatzel y brevemente para poder mencionar una de las preguntas de las personas, por lo menos, y así poder, ¿verdad? Que me hicieron como a Trump en el video, ya me dieron una notica, así que vamos a ir cerrando. Vamos con Yatzel. Claro, con relación a esa pregunta que tú haces, yo tengo 36 años. De esos 36, yo llevo 19 años de vida política activa. Yo comencé en abril del 2007. En ese momento, mi meta política era que Eduardo Estrella fuera candidato presidencial del Partido Reformista. Gallup, en ese momento, nos daba 60% y el segundo candidato 27%. Eduardo Estrella, en su campaña, designó a Ito Bisonó como el coordinador. Yo no lo conocía, él era de la circunscripción 2 del Distrito Nacional, yo de la número 1, pero me gustaba lo que veía, me gustaba cómo él hablaba. Averigüé que él iba a estar en una misa en Los Ríos. Los Ríos es una demarcación dentro de la circunscripción 2 del Distrito Nacional que él representaba. Me senté detrás de él y en el momento de la paz le doy la mano y le digo, soy Yatzel Román, me identifico con la derecha, quisiera apoyar a Eduardo Estrella a través de usted. Eso era un domingo. Él me llama para el día siguiente, el lunes, y tenemos la conversación protocolar y me dice, bueno, sigue dando la vuelta por aquí. Seguí. Todos los días participamos, perdimos la primaria. Ustedes se preguntarán, ¿cómo con 60% pierdes el de 27%? Eran primarias abiertas no simultáneas. El otro candidato era secretario general de la Liga Municipal Dominicana, tenía los alcaldes y nos dio una pela. Eduardo Estrella se va del Partido Reformista. Inicialmente analizamos sobre si irnos con él a Dominicanos por el Cambio. Yo, de hecho, tenía 17 años, pero firmo como fundador de Dominicanos por el Cambio. No sé si Luis Córdoba también estuvo ahí, pero bueno, finalmente tomamos la decisión de quedarnos. Y todo parte de la premisa, bueno, ya, o sea, bajo la campaña, pero digo, no, yo quiero seguir aquí con usted, quiero seguir colaborando. Después de ahí en adelante, hemos estado en todo tipo de escenarios y yo soy escogidista. Entonces, eso lo pongo como introducción de que coincido con usted en que he sido perdedor, pero triunfador. Últimamente, triunfador como bicampeón. Y eso me ha permitido siempre ponderar. Y cuando hiciste la pregunta inicial de definir esto en una sola palabra, yo utilicé avance. Y es que yo me refiero a mí mismo como un optimista que se preocupa. Y es que si yo no fuera optimista, probablemente tantas derrotas que he tenido hubiesen impedido que yo me parara de la cama. Pero al contrario, trato de siempre encontrar y definir cuáles son los desafíos y de qué manera podemos dar, aunque sea un paso de avance. Y les quiero hacer un pequeño resumen. 2007 perdimos las primarias, pero logramos un equipo nacional. 2009 queríamos la Secretaría General del partido, no se logró, pero consolidamos ese equipo nacional. 2011 queríamos que el partido fuera solo y no lo logramos,
Sin embargo, logramos ser la alternativa opositora dentro del partido. 2017 queríamos tomar el partido, no pudimos, pero fue eso reconocido y formalizamos una alianza con Luis Abinader. 2020 ganamos la elección con Luis Abinader y tú, Bisonó, ministro de Industria y Comercio, yo vicecanciller de República Dominicana. 2023 intenté ser candidato a diputado, eso no se logró, pero logré entonces ya sí crear mi propio equipo de campaña. Entonces en cada uno de esos desafíos he logrado encontrar cuál es la narrativa positiva, que es lo que me motiva a ir adelante. Y muchas de las personas que están aquí sentadas son ejemplo personal o familiar o comunitario de ello. Por ejemplo, Rafael Paz, a quien tenemos aquí, si tuviéramos que definir su periodo 2023-2024, tendríamos que decir que fue una serie de eventos desafortunados. Sin embargo, Paz fue quien terminó definiendo quién iba a tener la diputación de su partido, porque la persona a quien él apoya le endosa los votos y termina ganando. Gloria Reyes aquí, por ejemplo, que va en el 2016 en un contexto de que nos iban a dar una pela a calzón quitado a la coalición opositora, y en la circunscripción de Gloria fue una de las que ese resultado fue más aplastante, al punto de que el partido entonces de gobierno se llevó todos los escaños, menos uno, el que ganó Gloria, y eso porque ella con el método de Hondi, con el método de Hondi. Pero se lanza en todo momento. Y aquí tenemos a Iván Hernández Guzmán, nieto del presidente Antonio Guzmán, que sabemos que en 1974 se retiró de la elección el día antes por la represión que había en ese momento, pero logra consolidar y 4 años más tarde gana la presidencia. Por eso hacía la referencia al tema de avance, porque no todos los contextos son de ganar 100%, pero en todo contexto hay aprendizaje y consolidación. Y yo solamente quiero cerrar con lo siguiente. Isaac hizo referencia a que es cristiano, yo también lo soy, cristiano católico, y hubo algo que a mí me dijo justamente mi mentor, Ito Bisonó, en el año 2007, cuando me le acerqué. Y me dijo, mira, yo quiero que tú tengas claro que en política, por la naturaleza democrática que vivimos, no vas a ganar el 100% de lo que quieres. En el mejor de los casos, siendo el más exitoso, puedes lograr quizá el 40% de lo que te propones. Pero no solamente eso. Por la naturaleza polarizante de la vida política, aún con ese 40% que logras, mínimo vas a tener molesto contigo al 49% de la población. Entonces, también hay que tomar en cuenta que como a todos nos suelen ver de una misma manera, sucede que vas a ser no solamente juzgado, sino también hasta condenado, no por lo que tú dices, haces y piensas, sino por lo que dijo, hizo o pensó otra persona. Entonces uno pensaría, wow, ¿vale la pena entonces? Y él me hizo la siguiente referencia de justamente el libro de Lucas, cuando dice, a quien mucho se le ha dado, mucho le será exigido. Y mucho se le ha dado no quiere decir necesariamente riqueza material. Puede ser hasta la oportunidad de formarse. Yo he tenido la oportunidad de formarme. Y lo menos que yo quiero es incidir para que más personas puedan tener oportunidades. Y es por eso que yo creo que esto vale la pena. Rescato el mensaje de que trabajar con gente ética, trabajar con gente coherente y ante todo ser uno también ético y coherente. Muchas gracias. Con esto hemos cerrado este gran panel. Un aplauso, por favor.